Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo vídeo y hoy vamos a hablar acerca de qué aprender para empezar en el desarrollo web, cómo empezar en el desarrollo web. Hay mucha gente que se hace esta pregunta, que me ha preguntado que por qué no hago una guía de cómo empezar en el desarrollo web, el tutorial más básico para empezar con el desarrollo web. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Hoy voy a hablarte acerca de qué es lo más importante o qué es lo primero que hay que aprender para ser desarrollador web. En este caso vamos a hablar acerca de HTML y durante todo el vídeo, que dura más o menos una hora, te voy a enseñar las bases de HTML, lo más básico, lo más fundamental para que tú empieces a hacer páginas web. Una vez que acabe el vídeo te voy a dejar en la descripción y también te lo dejo en una tarjetita de aquí otro vídeo que hice acerca de todas las tecnologías que son necesarias para aprender si quieres ser desarrollador web, ¿de acuerdo? Así que si te estás preguntando por dónde empezar en el desarrollo web, qué es lo primero que hay que aprender para ser desarrollador, lo vamos a ver ahora en este vídeo, así que vamos al ordenador y en este vídeo te voy a enseñar a hacer tu primera página web con HTML. Vamos a empezar a aprender desarrollo web desde cero. Una página web puede estar formada por multitud de lenguajes de programación, por multitud de lenguajes de marcas, por multitud de tecnología y por multitud de cosas, y se puede convertir en algo muy complejo. Pero para empezar a crear una página web, nosotros no tenemos que pensar en todas las cosas que puede llegar a tener un sitio web. Simplemente tenemos que empezar por la base. Y la base de cualquier página web es el lenguaje HTML. HTML no es un lenguaje de programación como tal porque no tiene estructura de control, no tiene condicionales, no tiene bucles, no tiene nada de eso. Simplemente es un lenguaje de marcado o de etiquetado que nos permite crear la estructura básica, el esqueleto básico de una página web. ¿De acuerdo? Si nos vamos a Wikipedia podemos ver que HTML significa Hypertext Markup Language y es un lenguaje de marcas, de hipertexto. Y básicamente nos permite hacer la estructura básica de una página web. ¿De acuerdo? Por ejemplo, cualquier página web, si le damos clic derecho en nuestro navegador a ver código fuente de la página, vamos a ver una serie de código y este código que vemos aquí, en su mayoría, es HTML. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí estamos viendo cómo se abre la estructura de la página en HTML, cómo se le pone un título, cómo se dibuja una tabla con HTML, etc. Entonces HTML no es más que un lenguaje etiquetado, un lenguaje de marcas para interpretar una página web. En HTML podemos meter texto, podemos meter imágenes, vídeos, contenido, ¿de acuerdo? Y básicamente dentro de una página web, HTML es la estructura fundamental y es la parte en la que está el texto de nuestra página web, en la que están las imágenes de nuestra página web. Y HTML realmente no tiene nada que ver con la apariencia visual de una web, simplemente es la estructura de la web. Luego, para darle estilo y para darle un diseño a nuestra web, ya utilizaríamos otro lenguaje que tampoco es un lenguaje de programación como tal, pero sí que es un lenguaje de maquetación, que es el lenguaje CSS, que significa hojas de estilos en cascada. Entonces, con HTML hacemos la estructura básica de nuestra página web y con CSS le damos estilo. Por el momento vamos a estar aprendiendo HTML, que es el lenguaje de marcas de hipertexto que nos va a permitir, pues eso, definir nuestra web de manera básica. Para trabajar con HTML vamos a necesitar un navegador web, como puede ser el caso de Mozilla Firefox o como puede ser el caso de Google Chrome, que es el que yo voy a estar utilizando. ¿De acuerdo? Para poder ver páginas web, nosotros vamos a utilizar siempre un navegador web de toda la vida. Cuando tú entras en Facebook, estás utilizando un navegador web para verlo. Y para estar programando o para estar creando nuestras páginas web básicas con HTML, vamos a estar necesitando un navegador web para ir cargando ahí nuestra página web. De hecho, si te das cuenta, aquí esta página de Google Chrome es un index.html, es decir, es un fichero HTML y esto es una página HTML con su estilo CSS también. ¿De acuerdo? Entonces simplemente quiero que te quede en esta clase con que HTML es el lenguaje con el que se hace la estructura básica de una página web. Y luego para poder hacer las páginas web necesitamos un programa con el que codificar nuestro HTML. En mi caso voy a estar utilizando Sublime Text, aunque realmente tú podrías utilizar cualquier editor de texto plano, como por ejemplo el bloc de notas de Windows,
o cualquier otro editor de texto. ¿De acuerdo? Pero en nuestro caso vamos a estar utilizando el Sublime Text para hacerlo un poco más profesional. Entonces ya hemos visto lo que es HTML y ya hemos visto las herramientas que vamos a utilizar para crear nuestras páginas web desde cero. De acuerdo, pues ahora vamos a empezar con lo más básico. A la hora de crear una página web con HTML, que en este caso sería crearnos una carpeta para nuestra página web. Vamos a crearnos una carpeta que se va a llamar web. ¿De acuerdo? Por ejemplo. Y aquí dentro vamos a crear nuestra página web. Las páginas web en HTML se definen de la siguiente manera. Creamos un nuevo archivo, documento de texto, y por ejemplo le podemos poner index.html y le quitamos el .txt. Le decimos que sí y esto ya es una página web que ya la va a abrir un navegador. Si le doy clic derecho, abrir con Google Chrome, se me va a abrir una página web en mi navegador web que va a ser esta. Vale, pues todas las páginas HTML tienen que ir acabadas de .html, ¿vale? Y ahora la podemos abrir en un editor de código para ver qué estructura va a tener una página web en HTML y para ver qué es una etiqueta, qué es un atributo, etc. Ahora vamos a abrir nuestro Sublime Text. Simplemente ya lo debes tener instalado, simplemente te lo descargas y lo instalas y ya lo tendrías preparado. Entonces aquí podemos cargar nuestro archivo HTML, simplemente arrastrándolo se nos abre nuestro editor de código. Entonces todo el código HTML está formado por etiquetas. Una etiqueta simplemente es algo que va entre un menor que, el nombre de la etiqueta, y se cierra la etiqueta de esta manera. Menor que barra, etiqueta. De esta manera yo abro una etiqueta, menor que, nombre de la etiqueta, mayor que, y luego menor que, barra o diagonal, nombre de la etiqueta y mayor que, ¿de acuerdo? De esta manera yo tengo una etiqueta. Entonces cada etiqueta de las que hay en HTML puede significar algo diferente, puede hacer algo diferente. Hay etiquetas para hacer párrafos, etiquetas para imágenes, etiquetas para vídeo, etiquetas para encabezados, etiquetas para textos, para negritas, etiquetas para hacer una tabla, para hacer un listado, etc. Cada etiqueta cumple una función y la iremos viendo a lo largo del curso. Y hay un montón de información también en internet acerca de todas las etiquetas que hay dentro de HTML. Vale, pues esto sería una etiqueta, un elemento en el cual yo puedo tener una información dentro y que se haga algo con ella, ¿no? Por ejemplo, esto puede tener un texto o datos, por ejemplo, ¿no? Y esta etiqueta también puede tener unos atributos. Por ejemplo, un atributo sería algo así, atributo. Y aquí dentro, pues, tener el valor del atributo. Cada atributo, pues, actúa de una manera para modificar algo de la etiqueta, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si le pongo un atributo class y le pongo aquí algo, pues le estoy añadiendo una clase al elemento que puede actuar como selector. Si le pongo un atributo style, yo le puedo añadir unos estilos CSS aquí en línea. Es decir, hay varios atributos diferentes que lo que van a hacer es modificar el comportamiento de la etiqueta principal, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ahora mismo tenemos esa etiqueta, pero yo puedo... Esta etiqueta era una etiqueta de prueba para explicarte lo que era una etiqueta. Pero, por ejemplo, yo puedo definirme una etiqueta que sea strong, ¿vale? Y aquí poner un texto. Hola, mundo desde HTML. ¿Vale? Si yo guardo y actualizo mi pantalla, ahora me va a aparecer Hola mundo desde HTML en negrita, porque lo que hace la etiqueta strong es que su contenido lo convierte en un texto en negrita. De igual forma, yo puedo definirme una etiqueta H4 o H3 para que me haga un encabezado de nivel 3. Hola mundo 2, ¿vale? Guardo, actualizo la pantalla y ahora me pone un encabezado de nivel 3, ¿de acuerdo? Que me incluye un salto de línea, etcétera. Ok, pues esto es una etiqueta y así es como se comporta. Hasta ahora ya sabemos lo que es una etiqueta y cómo funcionan algunas de las etiquetas más básicas. Pero claro, esto no se debe hacer así, porque un documento HTML o una página web HTML debe tener una estructura marcada y una estructura estándar. Por ejemplo, cuando nosotros vayamos a hacer una página web, esta página tiene que tener una cabecera
y un cuerpo, ¿de acuerdo? Y todo debe ir englobado dentro de una etiqueta HTML, ¿de acuerdo? Entonces vamos a definir lo primero el doctype HTML. Esto lo que hace es establecer la versión de HTML que estamos utilizando, ¿de acuerdo? Si estamos utilizando XHTML, HTML5, como es el caso, o cualquier otra versión de HTML. En este caso, la versión más actual es esta. Así que si le indicamos el doctype HTML, vamos a estar utilizando la última versión, que es HTML5. Vale. Después, una página web de HTML tiene que tener la estructura siguiente. Debe tener un HTML y cerrar la etiqueta HTML. Dentro de aquí va a ir toda la página web. Incluso le podríamos poner un atributo, como podría ser el lang, el lenguaje, y le podríamos indicar que el lenguaje que vamos a estar utilizando es el castellano o el español. Después, una página web HTML debe tener una cabecera, el head, ¿de acuerdo? En la cual, dentro de esta etiqueta, van a ir metadatos o van a ir informaciones que no van a ser visibles dentro de la página web en sí, dentro del cuerpo visual de la página web. Es decir, la información que yo ponga en el head no se va a mostrar en esta parte de aquí, sino que yo le voy a poder añadir metadatos, le voy a poder añadir un título a la página. Por ejemplo, yo puedo utilizar la etiqueta title y puedo cerrar el title y aquí puedo indicarle el título de mi página web, por ejemplo, mi primera web, ¿vale? Y entonces yo guardo y si ahora actualizo la pantalla, aquí me aparece el título, ¿vale? Mi primera web en la pestañita. ¿De acuerdo? También puedo indicarle varias cosas más, como por ejemplo la codificación de caracteres que va a tener, estilos, un montón de cosas que iremos viendo. Y luego, la estructura de una página web siempre debe tener un body. El body es lo que se va a mostrar en la página web en sí, ¿de acuerdo? El body es el cuerpo de la página web, que es lo que se va a mostrar aquí, ¿de acuerdo? Siempre el contenido en sí de la web debe ir dentro de la etiqueta body. Entonces yo puedo añadir un H1, que es una cabecera, un encabezado. H1, lo cierro. Siempre acuérdate de abrir y cerrar la etiqueta, aunque hay algunas que no necesitan abrir y cerrar la etiqueta porque no tienen un contenido dentro. Pero bueno, imagínate que en este caso queremos poner un encabezado. Por ejemplo, título de mi web. Y puedo poner también un encabezado de nivel 2, H2. Bienvenidos a mi web, ¿vale? Entonces, por ejemplo, yo tengo dos etiquetas, una que es el encabezado más grande y otro que es un encabezado más pequeñito como subtítulo de la web. Tengo etiquetas H hasta la número 6, me parece, ¿de acuerdo? Entonces, este tipo de etiquetas se deben utilizar cuando queremos darle una prioridad, una relevancia a ciertos textos, ¿no? Por ejemplo, el H1 siempre solamente debe haber uno en cada página de nuestra web. H2 puede haber más, ¿de acuerdo? Puede haber más subapartados dentro de la página web, entonces puedo añadir más. Y H3 pues lo mismo. Pero, por ejemplo, el H1 siempre debe haber uno porque a nivel de SEO el buscador siempre va a buscar el título de la página, ¿no? Entonces, siempre poner un solo encabezado. Vale, pues voy a actualizar la pantalla y aquí tengo el título de mi web y el subtítulo, ¿vale? Que está dentro del body, que es el cuerpo de la página. Si yo le doy clic derecho, inspeccionar, veo que el código que yo he añadido, mejor dicho, si le doy clic derecho en ver código fuente de la página, veo que el código que yo tengo aquí es el mismo que yo he añadido en mi editor de código, exactamente el mismo. El H1 se está pintando como un encabezado y el H2 se está pintando como un encabezado más pequeño. ¿De acuerdo? Entonces ya hemos visto cuál es la estructura básica de nuestra página web. Cuando queramos añadir más cosas, lo vamos a seguir añadiendo dentro del body. Ahora vamos a ver las etiquetas para textos. Prácticamente todo lo que hay dentro de una página web es texto. Todo el contenido que hay dentro de una página web es texto. Lo que pasa es que dentro de HTML, cuando tenemos una página web con HTML, simplemente tenemos una maqueta básica, es decir, hemos construido el sitio a nivel de estructura y no tiene un estilo visual, pero básicamente si
vamos a cualquier página web, por ejemplo esta, todo el contenido que hay aquí es texto, es decir, esto es texto, esto es una lista de texto también, aquí hay un párrafo, aquí hay más texto, aquí más texto, texto, ¿vale? Entonces, vamos a ver las etiquetas más importantes para texto. Por ejemplo, ya hemos visto dos, que es el H1, que sería el título del documento HTML, o de la web, o de la página concreta que estemos en este momento. H2 sería el subtítulo. Y luego tenemos más etiquetas, como por ejemplo la etiqueta de párrafo. Nosotros podemos definir párrafos con la etiqueta P. Y cerramos la etiqueta P. Y dentro de la etiqueta P yo puedo definir textos, ¿no? Por ejemplo, puedo decir hola, ¿qué tal? Desde este curso, ¿de acuerdo? Puedo guardar y puedo actualizar la pantalla y me va a aparecer un texto aquí. Pero si yo vuelvo a copiar y pegar esta etiqueta, me va a aparecer otro párrafo, ¿ok? Para verlo más claro, incluso podríamos buscar en Google, podríamos buscar un generador de texto de prueba, como es el caso de Lorem Ipsum. Lorem Ipsum simplemente es una página que nos permite copiar un texto generado de prueba para hacer nuestras páginas web. Por ejemplo, voy a copiar este párrafo de aquí y lo voy a pegar en mi página web, ¿vale? En mi párrafo. Voy a tener varios párrafos de este tipo, ¿vale? Voy a tener 3 párrafos y esto visualmente en la página web se va a mostrar como 3 párrafos, 1, 2 y 3. El primer P, el segundo P y el tercer P. También puedo utilizar una etiqueta que no tiene ningún contenido, pero sí que va a hacer una función clara, que es la etiqueta del salto de línea. Para eso puedo utilizar la etiqueta BR y esta etiqueta, como no tiene ningún contenido, pues se cierra directamente aquí. Esta etiqueta lo que va a hacer es un salto de línea y me va a hacer un enter en el texto, ¿vale? Fíjate que aquí me ha hecho un enter. Y puedo utilizarla varias veces, tantas veces como quiera, ¿vale? Si la utilizo 2 veces, me van a aparecer 2 saltos de línea, como si yo en Microsoft Word doy 2 enters, pues es lo mismo. Vale, luego también tenemos una etiqueta de HTML que tampoco tiene ningún contenido, que nos permite hacer un salto de línea pero pintando o dibujando una línea. Por ejemplo, es la etiqueta HR y la cierro directamente aquí, con una barra invertida o con una diagonal. Entonces, si actualizo la pantalla, me aparece lo mismo, un salto de línea igual, un BR, pero pintándome una línea completa, ¿vale? Entonces, perfecto, ya tendríamos pues el título de la página, el subtítulo y unos 3 párrafos. Vamos a quitar el HR y lo vamos a utilizar como separador. Y entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner otro encabezado más pequeño, como es un H3. Tercer encabezado de la página. Guardo, actualizo la pantalla y ahí me aparece. Y entonces voy a poner otro párrafo aquí abajo y en ese párrafo vamos a probar más etiquetas de texto. Vamos a actualizar la pantalla, aquí me aparece mi párrafo. Entonces vamos a probar, por ejemplo, la etiqueta strong. Esta etiqueta me permite poner un texto en negrita, ¿vale? Guardo, actualizo la pantalla y aquí vemos que lo que yo he metido dentro del strong me lo pone en negrita. También, por ejemplo, la etiqueta EM me va a poner un texto en cursiva. EM. Actualizo la pantalla y aquí vemos un trozo del texto que está en cursiva, justo el contenido que tiene la etiqueta. Acuérdate siempre de abrir la etiqueta y luego cerrar la etiqueta con la barra, ¿vale? O con la diagonal, mejor dicho. También podría utilizar la etiqueta span, que es una etiqueta que no hace nada, no hace ninguna acción sobre el texto. Si yo actualizo la pantalla utilizando la etiqueta span, no hay ningún cambio. Pero sin embargo yo le puedo poner un identificador, ¿de acuerdo? Por ejemplo, resaltado. Y yo le puedo poner también clases para luego con CSS cambiarle los estilos. Por ejemplo, le puedo poner una clase que sea rojo y otro que sea amarillo, ¿vale? Por ejemplo.
Y luego yo a nivel de CSS le podría cambiar los estilos. CSS ya sabes que es un lenguaje que nos permite cambiarle la apariencia visual a la página web hecha con HTML. ¿Vale? Entonces, simplemente con eso ya hemos visto varias etiquetas de texto. Los encabezados, los párrafos, la negrita, la cursiva y el span como etiqueta para hacer maquetación posteriormente. También puedo utilizar la etiqueta i, que esa etiqueta también nos permite poner texto en cursiva, ¿de acuerdo? A mí yo prefiero EM en este caso, ¿no? Pero bueno, también existe esta. Y también existe la etiqueta blockquote, que nos permite que su contenido sea como una especie de cita. ¿Vale? Si yo guardo y actualizo la pantalla, fíjate que ese trozo de texto que yo he metido aquí dentro del blockquote me aparece en formato de cita, es decir, me aparece con una tabulación especial y con un espaciado especial, ¿vale? Así que el blockquote se utiliza para simplemente remarcar una cita dentro del texto. Y con esto yo creo que ya hemos visto las etiquetas más importantes para hacer textos dentro de HTML. Ya serías capaz perfectamente de hacerme un documento perfectamente utilizando HTML, hacerme una página web que tenga simplemente texto, que tenga un título principal, luego que tenga un segundo titular o un subtítulo y que tenga un contenido, luego que tenga otro subtítulo y que tenga otro contenido, resaltando textos en negrita y en cursiva. Y de esta manera pues se maquetan los textos de una web con HTML. Ahora vamos a aprender lo que son las listas. Dentro de una web nosotros podemos tener un listado de información recopilada, por ejemplo, pues un listado de frutas, y que eso forme parte de una lista, con sus puntos o con su numeración. O incluso también podemos tener pues una lista a la cual nosotros luego le demos un formato específico a nivel de CSS. El objetivo principal de una lista es tener una serie de información conjunta o una serie de datos que tienen cierta relación y que nos interesa mostrarlo de una manera conjunta, en formato de listado. Entonces vamos a ver cómo se hace una lista dentro de HTML. Vamos a venirnos a nuestro último párrafo y aquí dentro vamos a crear una lista. Hay dos tipos de listas, las ordenadas y las desordenadas. Una lista ordenada sería con la etiqueta OL y cierro la etiqueta OL. De esta manera yo puedo crear una lista. Para crear cada uno de los elementos de la lista yo tengo que utilizar la etiqueta li y cierro la etiqueta li. Y aquí dentro yo voy a crear mi elemento de la lista. Por ejemplo, vamos a hacer una lista de frutas, ¿vale? Manzana. Voy a crear otro elemento para la lista que va a ser naranja. Voy a crear otro elemento para el listado que va a ser pera y otro que va a ser sandía, por ejemplo. Y cierro el elemento de la lista. Guardo, actualizo la pantalla y aquí me aparece mi listado de frutas, ¿vale? Incluso podría llevarme este OL fuera del párrafo y aquí crearme un H3 también que diga listado de frutas. ¿Vale? Y entonces tengo mi lista de fruta ordenada del 1 al 4, ¿vale? Aquí lo estamos viendo. Pero también puedo hacer que la lista sea desordenada. Para eso puedo utilizar el UL, la etiqueta UL. UL significa Unordenated List, ¿de acuerdo? Y OL significa Ordenated List, lista ordenada, ¿no? Entonces ahora guardo con Control S y actualizo la pantalla. Aquí me aparece la lista desordenada, simplemente con puntos en lugar de con números, ¿no? Además, dentro de las listas puedo meter sublistas también, ¿de acuerdo? Es decir, dentro de un li yo puedo coger y decir que hay dentro otra lista con otro UL y esto se va a mostrar con un formato ya tabulado y con un formato ordenado para que la lista se formatee y se visualice correctamente en la página web. En este caso
voy a crear otro elemento dentro de la lista que sea manzana roja o manzana verde. Entonces, si yo guardo y actualizo la pantalla, aquí me aparece dentro de la lista pues mi listado principal, y dentro del elemento manzana me aparece otra lista con el elemento roja y el elemento verde, como si fuera un subtipo de la manzana. Y de esta manera nosotros hacemos las listas a nivel de texto. Luego también podríamos tener una lista, si pensamos en una página web real, podríamos tener un listado con la etiqueta UL o OL para hacer el menú de navegación, que cada uno de los li que haya dentro de la lista sea un enlace a pues una página o un enlace a otra de las secciones de nuestra página web, etcétera. Pero eso lo vamos a ir viendo poco a poco a lo largo del curso. Ahora vamos a aprender a trabajar con las imágenes. Para eso he creado una carpeta dentro de nuestra carpeta de web llamada imágenes. Y aquí dentro he metido multitud de fotos e imágenes de diferentes animales. Y entonces ahora vamos a aprender a incrustar o a poner una imagen dentro de nuestra página web. Si abrimos nuestra página web en nuestro navegador, vamos a ver que la tenemos como la habíamos dejado antes. El título, las etiquetas de texto que habíamos probado, etcétera. ¿De acuerdo? La lista aquí abajo y tal. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser en medio de aquí añadir un encabezado y debajo añadir una imagen. Vamos a ello. Lo vamos a hacer justo debajo del HR de aquí. Y además vamos a poner otro HR para hacer otro separador. Vamos a poner un H2 para hacer un encabezado, un subtítulo que diga imágenes en HTML. Si yo guardo y actualizo la pantalla, me aparece aquí mi encabezado. Vale, ahora, ¿cómo pongo yo una imagen dentro de HTML? Pues para eso existe una etiqueta que es la etiqueta IMG. ¿Vale? Y esta etiqueta no tiene ningún contenido de texto, con lo cual se cierra de esta manera. Ahora, esta etiqueta tiene varios atributos importantes. Tiene un atributo que es el alt, que aquí le tenemos que indicar un texto para cuando la imagen no cargue. Y es importante para, pues a nivel de SEO, es importante para describir lo que tiene la imagen, y a nivel de usabilidad, por si no cargara la imagen, también cargar un texto. Aquí, por ejemplo, podríamos poner imagen de un perro. Y luego también tenemos otro atributo que es el title, que también sería para cuando nosotros pasemos por encima de la imagen, que nos salga un pequeño pop-up muy pequeño que nos diga qué es esa imagen. Pues también podríamos decir foto de perro. ¿Vale? Si yo guardo y actualizo la pantalla, aquí me aparece imagen de un perro, es decir, el texto alternativo. Pero yo voy a cargar la imagen de una manera muy concreta. Voy a utilizar el atributo src que tiene esta etiqueta, y yo aquí le voy a indicar la ruta relativa en la cual está nuestra imagen. Es decir, nuestra imagen del perro, por ejemplo, esta de aquí, está dentro de la carpeta imágenes y se llama cachorrito, no sé qué, no sé cuántas, ¿vale? El nombre lo podemos copiar o cambiárselo a perro.jpg. ¿Vale? Entonces, ¿cómo podríamos cargar la imagen? Pues lo primero sería copiando su ruta absoluta. La primera forma, copiando su ruta absoluta, toda la ruta en la cual está el archivo, ¿vale? Que estaría aquí, perro.jpg. De esta manera yo cargaría la foto. Efectivamente, ahí está la foto cargada. Pero esto no está bien, porque si yo me llevo mi carpeta del proyecto a otra parte o la subo a un servidor o lo que sea, esa imagen ya no va a cargar. Entonces lo más correcto es utilizar la ruta relativa. ¿Cómo utilizo una ruta relativa? Pues indicándole la carpeta en la que está la imagen, en este caso imágenes, barra y el nombre de la imagen que hay dentro de la carpeta de imágenes, en este caso perro.jpg. Guardo, actualizo la pantalla y me sigue cargando de la misma manera. Más atributos que tiene esta etiqueta IMG, pues tiene los atributos width de th y height.
en el cual yo puedo en los cuales yo puedo indicarle la anchura y la altura de la imagen. Por ejemplo, yo le puedo poner una anchura de 255 píxeles y si actualizo la pantalla, la imagen cambia de tamaño, pero también le puedo poner un alto de 1000 píxeles, ¿vale? Y puedo deformar la imagen a mi gusto, ¿vale? Y ahí la imagen queda cambiada de tamaño y deformada. Lo más correcto sería solamente tocar una de las dos opciones para que la imagen no se deforme. En este caso, si yo le pongo el atributo width y le pongo, por ejemplo, 455 píxeles y actualizo la pantalla, pues ahí me aparece la imagen más grande. Y de esta manera yo puedo incrustar imágenes en mi página web utilizando la etiqueta IMG. Ahora vamos a ver cómo trabajar con tablas. Las tablas nos van a servir para dibujar en la pantalla una tabla típica de contenido, ¿de acuerdo? En la cual vamos a tener filas y columnas con diferentes valores y elementos. Anteriormente, hace años, se utilizaban las tablas para maquetar una página web, es decir, para darle la forma y la estructura a la página web, con un encabezado, una barra lateral, un contenido central, etc. Pero eso está mal hecho, es decir, hoy en día se debe hacer con CSS y con el modelo de cajas, flotando cajas, moviendo elementos conforme el diseño lo necesite. Pero hace años, pues como el CSS no estaba tan avanzado, se utilizaban las tablas de HTML para maquetar de esa manera y para darle forma a la página web. Pero hoy en día simplemente una tabla debe usarse para lo que es, para organizar un contenido en formato de tabla, de filas y columnas. Es decir, que al final una tabla no es más que una forma de organizar la información y de organizar el texto, al igual que una lista, ¿no? Entonces vamos a aprender a crear tablas. Vamos a añadir una nueva parte aquí, un H3, y aquí vamos a poner tablas. ¿Vale? Eso nos aparecerá aquí al final de nuestra página. Y aquí abajo vamos a añadir una tabla. Las tablas se hacen con diferentes etiquetas, ¿vale? La etiqueta principal de una tabla es la etiqueta table. Y cierro la etiqueta table. Ahora, para representar una fila, ¿de acuerdo? Utilizo la etiqueta tr. De esta manera yo estoy creando una fila en la tabla. Y para pintar una columna utilizo la etiqueta td. Y yo le pongo pues algo dentro. Por ejemplo, le voy a poner nombre td, apellidos, td y país. Vale, estos serían columnas, 3 columnas. Si yo guardo y actualizo la pantalla, aquí me aparece la información, nombre, apellidos, país, ¿vale? Pero claro, ahora mismo yo no veo representada una tabla, porque de hecho, si yo cojo y copio este tr y me creo otro, me crearía otra fila con otras 3 columnas. Aquí, por ejemplo, podríamos ponerle mi nombre, mis apellidos y mi país, que en este caso es España, ¿no? Igual con otro usuario, por ejemplo, Kevin López, que sea de México. Vale, yo ahora mismo tengo una tabla con 3 filas y 3 columnas. Pero fíjate cómo se organiza la información, se organiza en formato de tabla, pero visualmente yo no estoy viendo como tal una tabla, porque no le he puesto un atributo que tiene la tabla, que es el atributo border. Con el atributo border yo le puedo decir, con el atributo border le puedo indicar 1 para que me pinte el borde de la tabla y me dibuje la tabla. ¿Ok? Perfecto. Pues así de sencillo se puede trabajar con las tablas. Lo recomendable cuando pintamos el encabezado de la tabla, que representa la información que se va a pintar en las diferentes filas, lo recomendable es utilizar la etiqueta th, que nos permite pintar en negrita el encabezado de la tabla. En este caso los elementos principales, los primeros elementos que se pintan, suelen tener un th
para que se resalte como el tipo de información que va a haber contenido. En este caso, lo que haya debajo de la primera columna van a ser nombres, después apellido y después países, ¿no? Vale. Otro tipo de atributo que hay dentro de una tabla es, por ejemplo, el call span. El call span se le aplica a los TD, ¿de acuerdo? Para expandir la columna tantas columnas como yo quiera, ¿de acuerdo? Por ejemplo, tengo la columna esta de aquí, a la cual le he puesto call span 2, y entonces lo que va a pasar es que se va a expandir, va a tener un tamaño de 2 columnas, ¿ok? Y entonces yo podría quitar esta, otra columna, y como esta ya está expandida y tiene un tamaño de 2 columnas, pues queda así. Por ejemplo, si no sabemos el país de ese usuario. De igual forma, yo le podría poner call span 7 y tendría un tamaño de 7 columnas, ¿vale? Aunque realmente pues no lo representa porque hay 3 columnas en este caso. Si yo le pongo call span 3, lo mismo, se va a quedar igual como está. En este caso, como en la tabla solamente hay 3 columnas, pues de la 2 a la 3 hay 2, 1 y 2, y por eso le he puesto 2. Y de esa manera pues puedo también modificar el comportamiento de cada una de las celdas de la tabla. Así que con esto ya sabemos cómo crear una tabla, ya sabemos poner filas con el TR, poner columnas con el TD, poner encabezados de tabla con el TH y expandir una columna de la tabla con TD y call span. Ahora vamos a aprender a crear formularios. Los formularios dentro de HTML se pueden utilizar para enviar un texto al servidor, para enviar información al servidor, para enviar cualquier tipo de cosa. ¿De acuerdo? Un formulario puede servir para cualquier cosa, para introducir una información básicamente. Y un formulario puede servir también para que el usuario introduzca su información, la envíe y que la página web haga algún tipo de acción. De momento lo que vamos a ver es cómo crear un formulario visualmente y que se vea en la página. Para eso vamos a crear aquí un encabezado que sea formulario. Y entonces voy a crear un formulario. Para crear un formulario en HTML tengo que utilizar la etiqueta form. Y luego, en el futuro, cuando vayamos a aprender algo de backend con PHP, ¿de acuerdo? Utilizaríamos un atributo que es el action, para indicarle a dónde va a ir el formulario, a dónde va a enviar la información el formulario, y luego utilizaríamos también el method para indicarle qué método HTTP vamos a utilizar, si vamos a utilizar post, get u otro, ¿no? Pero eso en este caso no lo vamos a utilizar, eso ya te digo que en los cursos de PHP que yo tengo sí que lo usamos. Vale, pues de momento tenemos la etiqueta del formulario. Si yo guardo ahora y actualizo la pantalla, no voy a ver absolutamente nada, solamente el encabezado del formulario. Vale, entonces vamos a empezar a añadir campo al formulario. Vamos a añadir un campo de tipo texto, el típico campo normal, un input type text, con el atributo type y le indicamos que va a ser un campo de tipo texto. Vale, y este tipo de etiqueta se cierra así porque no tiene ningún contenido. Si yo guardo y actualizo la pantalla ahora, me aparece mi campo de tipo texto. Vale, también le puedo poner un label, le puedo poner un label que va a ser el nombre que va a tener ese campo indicado visualmente en la página. En este caso, por ejemplo, este campo sería el nombre y yo voy a cerrar el label. Si yo guardo y actualizo, me aparece el nombre del campo. En este caso, el nombre que tendrá este campo es nombre. Lo que va a representar este campo sería el nombre. También una cosa recomendable es ponerle un name, un nombre al campo del formulario. En este caso, pues name o nombre. Vamos a ponerle nombre. E indicarle al label, ¿de acuerdo? Indicarle a qué campo va este label o a qué campo corresponde este nombre del input o este nombre del campo del formulario. En este caso, este label corresponde a nombre. El label nombre representa a el campo con el nombre, ¿de acuerdo? Eso es una buena práctica.
Y luego pues también le podría poner muchísimos atributos que tienen los campos de los formularios, pero uno de ellos es el placeholder, que nos permite tener un texto que cuando yo escriba algo desaparezca. Por ejemplo, escribe tu nombre. Aquí me aparece ese texto, pero si me pongo dentro yo puedo escribir otra cosa y me lo elimina, ¿vale? Simplemente es una indicación para el usuario. Perfecto. Luego tengo más tipos de campos, ¿no? Por ejemplo, tengo el campo de tipo textaria, que también le puedo poner un nombre, descripción sin tilde, importante no poner tilde en los nombres de las cosas, y le puedo indicar su label también, label for descripción, y cierro etiqueta label. De esta manera va a aparecer aquí un campo de tipo descripción. ¿Vale? Vamos a meter cada uno de los inputs en un párrafo para que visualmente se quede más organizado. Y nos meta un enter entre cada uno de los bloques de campos. ¿De acuerdo? Bien, hay multitud de campos de diferentes tipos que los puedes ir buscando en internet conforme los vayas necesitando, pero vamos a ver, por ejemplo, un par más. Vamos a ver un selector de opciones y vamos a ver también los radio buttons, ¿no? Los radio buttons sería de la siguiente manera, definiendo un input de tipo radio. Y este tipo de campos nos va a servir para seleccionar una opción de X opciones que haya disponibles. En este caso vamos a ver un ejemplo con 3 opciones, ¿vale? Por ejemplo, le vamos a poner un nombre a este input que va a ser género. Y le voy a poner un valor, porque siempre deben tener un valor los inputs, ya sea porque lo asigna el usuario o ya sea porque viene por defecto. En este caso sería hombre. Y aquí yo voy a poner hombre. Y voy a poner un BR, que lo debería cerrar de esta manera. Y voy a duplicar este elemento varias veces para poner opciones diferentes. Mujer o nada. Mujer o nada. ¿Vale? Entonces ya tendría 3 radio buttons. Si yo actualizo la pantalla, fíjate lo que me aparece. Hombre, mujer o nada. ¿Vale? Yo podría seleccionar uno de los 3 elementos. Por ejemplo, si me estoy registrando en una página web, pues yo pondría mi nombre, pondría mi descripción, seleccionaría mi género y luego le daría el botón de enviar, ¿vale? Bien, pues otro tipo de elemento que puede tener un formulario es un campo select. Un select lo que va a tener son diferentes opciones para seleccionar, al igual que hemos visto aquí, pues podemos hacer varias opciones. Esto tiene una etiqueta option, donde yo puedo meter las diferentes opciones. Por ejemplo, hombre, y cierro la etiqueta option. Abro otra opción, option, mujer, cierro la opción y abro otra opción, option, nada. ¿Vale? Si yo guardo, pues también le debería poner un value a esto. En este caso, hombre. Value mujer. Y value nada. ¿Vale? Y aquí le podría poner un name que sea género 2. Guardo, actualizo la pantalla y me aparece un campo seleccionable, un select, en el cual yo puedo elegir qué opción quiero seleccionar, ¿vale? Y por último vamos a ver cómo pintar un botón para enviar el formulario. Para eso vamos a utilizar el input de tipo submit. De esta manera yo voy a pintar un botón con el value enviar formulario, cierro la etiqueta,
guardo, actualizo la pantalla y aquí me aparece mi botón enviar formulario, de forma que si yo relleno esto, lo selecciono todo, le doy a enviar, pues me envía el formulario a donde yo le indique. En este caso me lo envía a la misma página y me pasa por la URL los diferentes parámetros que he seleccionado por get, ¿no? En este caso el nombre que yo le he puesto, la descripción que he puesto, el género que yo he elegido y el género 2 que yo he elegido. Pues de esta manera se crean formularios, luego es cuestión de utilizar CSS para estilizar el formulario y es cuestión de utilizar PHP para recibir la información del formulario y guardarla en una base de datos o manejarla de alguna forma para que realice algún tipo de acción. Lo siguiente que vamos a hacer ya para afianzar lo aprendido y aprender algunas cosas nuevas es un ejercicio completo. ¿De acuerdo? En este ejercicio vamos a tener varias páginas y van a estar enlazadas entre sí. Eso será una cosa nueva que aprenderemos y en cada una de las páginas vamos a ir practicando las diferentes cosas que hemos ido aprendiendo. Vale, pues para eso dentro del Paint te voy a hacer un esquema más o menos de cómo va a ser. Mira, vamos a tener una página principal. A ver si puedo seleccionar mi cuadrado. Vamos a tener una página principal en la cual vamos a tener un encabezado. Vamos a tener un encabezado por aquí. Luego vamos a tener un menú con una lista que tendrá pues un enlace a otras páginas. Tendrán cada uno de los elementos de la lista tendrá un enlace a otras de las páginas que vamos a tener. Luego en esta página vamos a tener también un subtítulo, un encabezado de menor tamaño. Por aquí tendríamos un subtítulo. Luego vamos a tener un párrafo y antes del párrafo vamos a tener una imagen, una foto, una IMG, bueno, una foto. Uno de estos enlaces que vamos a tener en el menú nos va a llevar a otra página. Nos va a llevar a otra página que va a tener exactamente el mismo encabezado, es decir, el H1 igual y el menú o la lista de la misma manera, ¿de acuerdo? Esto va a ser lo mismo. La única diferencia es que va a tener también aquí un subtítulo y va a pintar una tabla. Va a pintar una tabla y en cada uno de estos elementos pues vamos a poner un texto y aquí abajo una imagen. En cada uno de los sitios vamos a poner una imagen dentro de la tabla. Tendremos una tabla como esto, con su encabezado o su titular y debajo pues una imagen que sea pues lo que diga. Pues si aquí pone perro, pues aquí vamos a tener una foto de un perro. Si aquí pone gato, aquí abajo una foto de un gato. Y eso es lo que vamos a tener. Y por último vamos a tener otra página. Vamos a hacer un poco de zoom. Vamos a tener otra página que va a tener pues el mismo encabezado que tenían las páginas anteriores. Y esto será una página de contacto que tendrá un pequeño subtítulo y luego tendrá un formulario con diferentes campos, con el nombre, la descripción, un selector y un botón de enviar, ¿ok? Y tendrá un formulario. Y todas estas páginas irán enlazadas entre sí con enlaces y nosotros podremos navegar entre ellas, ¿de acuerdo? Pues este es el ejercicio que vamos a hacer en las siguientes clases. Para hacer este ejercicio voy a eliminar todo lo que tenía en la página index. Voy a borrarlo todo para empezar desde cero y explicarlo todo de nuevo. ¿De acuerdo? Y bueno, vamos a empezar por la primera página que tenía un H1, un encabezado de primer nivel, luego tenía una lista que va a ser el menú con enlace, luego tendría un H2, luego tendría un párrafo y antes de ese párrafo una imagen. Pues vamos con eso. Bien, lo primero que tenemos que hacer es definir la estructura HTML básica. Le decimos el doctype HTML para indicarle la versión de HTML. Utilizamos la etiqueta HTML, le ponemos el atributo lang para indicar el lenguaje. Cerramos HTML, le definimos el head para indicarle metadatos y
información que no va a estar visible a primera vista en la página web, en este caso el título de la página, que podría ser pues mi primera web. Voy a cerrar el título, después el body, creo la etiqueta, que va a ser donde se va a mostrar todo lo que va a tener la página web. Entonces vamos a definir el encabezado principal, el titular principal que se va a mostrar, que en este caso va a ser mi primera web, por ejemplo. Voy a cerrar el H1. Después hemos dicho que teníamos que tener un menú, UL, y vamos a estar poniendo comentarios de código para saber qué estamos escribiendo en cada momento. Un comentario de código se puede escribir de esta manera. Un comentario de código nunca se va a mostrar en la página web, no se muestra, simplemente es eso, un comentario que va a indicar una pequeña explicación de algo que hay en el código. En este caso aquí vamos a poner encabezado. Luego vamos a definir otro comentario para que nos indique a nosotros como programadores que esto sería el menú. ¿Vale? Si yo guardo y actualizo la pantalla, yo aquí no veo esos comentarios de código, a no ser que yo haga control U y ahí sí que los veo en el código, ¿de acuerdo? Ese es un comentario para indicar lo que hace un trozo de código. Bien, continuamos con el menú. Pues en el menú vamos a tener varios elementos. El primer li, que va a ir al inicio. Luego esto lo convertiremos en enlaces para ir navegando entre las diferentes páginas. Luego vamos a tener otro li, que va a ser la segunda página que hemos dicho, que en este caso sería contenidos, por ejemplo. Y luego otro li para contacto, que va a ser una página con un formulario. Perfecto. Ahora vamos a poner una separación, un HR, para separar el contenido de arriba del contenido principal de la página. Y aquí vamos a indicar el contenido de index.html. Entonces hemos dicho que tendríamos que tener un H2, un subtítulo. Bienvenido a mi website. Luego tendríamos que tener una imagen, IMG, con la etiqueta IMG le indicaríamos el src para indicar dónde está la imagen, en este caso en imágenes /perro.jpg, aunque podríamos utilizar cualquier otra imagen que tengamos aquí, por ejemplo el oso, bear5.jpg, bear5.jpg, le voy a poner un texto alternativo por si la imagen no carga, oso, y le voy a poner un título para cuando pasemos por encima, en este caso oso pardo. Cierro la imagen y luego voy a definirme mi párrafo. Lo cierro correctamente y aquí voy a pegar un texto cualquiera. Por ejemplo, si busco Lorem Ipsum en Google, voy a poder copiar algún trozo de texto que yo tenga por aquí. Voy a copiar este trozo de texto y lo pego por aquí. ¿Vale? Guardo, actualizo la pantalla y ya tengo mi primera página con mi encabezado, mi menú, mi titular o mi subtítulo, mi imagen y mi párrafo. ¿Ok? Ya tenemos la primera página. Ahora vamos a por la segunda. Así que para crear la segunda página vamos a crear aquí un nuevo fichero HTML que se va a llamar contenidos.html y lo voy a abrir en mi Sublime Text. Y aquí pues yo voy a coger y le voy a poner el mismo contenido de momento, el mismo contenido que tiene mi index.html. Copio y pego. Lo único que va a cambiar es la parte del contenido de contenidos.html. Esta parte va a cambiar. ¿De acuerdo? Voy a quitar este contenido. Y en este caso lo que hemos dicho que tenía que tener era un subtítulo y luego una tabla con imágenes, ¿vale? En este caso vamos a poner aquí tabla de contenidos como subtítulo de la página, ¿vale? Si yo me voy a la página contenidos.html, dentro de mi web me aparece pues mi encabezado igual, mi menú, es decir, la parte de la cabecera me aparece igual, pero me cambia el subtítulo, ¿no? Y aquí pues voy a definirme una tabla, como bien hemos dicho antes. Table border
1 para ver los bordes visualmente. Cierro la tabla, y me voy a definir 3 filas. Bueno, en este caso 2 filas y 4 columnas. Para eso utilizo la etiqueta tr y /tr. Y entonces me defino mis columnas, td, y cierro el td. En este caso voy a utilizar, th mejor para que lo resalte en negrita el tipo de contenido que va a ser. ¿Vale? Copio y esto lo pego 4 veces. Y voy a hacer lo mismo aquí abajo, pero lo voy a cambiar por td. Entonces ya tengo 2 filas y 4 columnas en cada fila, 4 celdas en cada fila. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a pintar un perro. En la segunda columna vamos a tener un oso. En la tercera vamos a tener un caballito. Y en la última vamos a tener a ver qué imágenes tenemos. Un gato. Sí, vamos a tener un gato. Vale, y aquí vamos a empezar a meter las imágenes. IMG, src, y podemos meter la imagen, imágenes /perro.jpg. Cierro mi imagen y voy a meter imágenes para el resto de cosas. IMG, src, imágenes /oso. En este caso era bear5.jpg. Cierro la imagen. Voy a hacer lo mismo por aquí abajo. IMG, src, imágenes /caballito de mar, que tengo por aquí una imagen que es esta. Voy a cambiarle el nombre a caballito. Y luego al gato también le voy a cambiar la imagen. Gato.jpg. Le cambio el nombre para que sea fácil de recordar. Caballito.jpg. Cierro la imagen y luego voy a definir otra imagen. Voy a cargar otra imagen en la última celda. IMG, src, imágenes /gato.jpg. Cierro la imagen, guardo, actualizo la pantalla y aquí me aparecen mis imágenes. ¿Qué pasa? Que como son muy grandes me aparece descuadrado todo. Así que le vamos a poner un mismo alto a cada una de las imágenes. Así que vamos a utilizar el atributo height. Y le voy a poner, por ejemplo, una altura de 100 píxeles a cada una. Voy a copiar este atributo para todas. Copio, pego, pego y pego. Guardo, actualizo la pantalla y ahí me aparecen mi tabla de contenido, digamos, con el perro aquí abajo, el oso, el caballito y el gato. Me aparece mi tabla con mis imágenes. Vale, y la última pantalla que tenemos que definir es la del contacto, con un formulario que iba a llevar un subtítulo, un nombre, una descripción, o un nombre, una descripción y un campo select y un botón, ¿vale? Así que vamos a definir ese formulario o esa nueva página. Para eso entramos a la carpeta web y creamos un nuevo HTML. En este caso contacto.html. Luego veremos cómo enlazar las páginas entre sí. Ahora abro mi página en el Sublime y voy a copiar el contenido de otra de mis páginas para cambiarlo de dentro solamente. Solamente vamos a cambiar la parte del body y esta vez va a ser contenido de contacto.html. Vamos a cambiar el h2 por contacto y la tabla la vamos a eliminar. De momento, si guardo y me voy a la página de contacto.html, me aparece aquí la nueva página. Entonces voy a añadir un formulario. Form. Hemos dicho que iba a tener un campo nombre, label for nombre y se va a llamar nombre. Y cierro el label. Le voy a poner un br para que haga un salto de línea. Y aquí voy a definir mi input.
type text con el name nombre y ya está, ¿vale? Ahora lo voy a meter dentro de un párrafo para que se vayan separando cada uno de los campos. Guardo, actualizo la pantalla y aquí me aparece mi primer campo. Voy a añadir el segundo, voy a crear un párrafo, voy a crearme el label. En este caso sería descripción, aunque podríamos ponerle cualquier otra cosa realmente. Biografía, vamos a ponerle esta vez biografía. Cerramos el label, le ponemos un BR para que haga un salto de línea y aquí vamos a poner un text area con el name biografía y ya está. Y por último vamos a poner un campo select, un selector, select, podemos poner esta vez edad, cerramos el select y entonces vamos a meterlo también dentro de un párrafo. Vamos a ponerle también un label que sea, le vamos a poner un label for, que nos lleve a, o que corresponda al campo edad. Cerramos el label y le vamos a indicar una opción que sea mayor de edad, otra opción que sea adulto y otra opción mayor de 65 años. Le podemos poner un value a cada una de las opciones para cuando lo enviamos, el formulario. Mayor, adulto, 65, ¿vale? Guardo, actualizo la pantalla para ver cómo va la cosa y me muestra mi formulario perfectamente. Aquí vamos a ponerle un BR y solo nos quedaría el botón de enviar. Para eso utilizamos el input type submit y le ponemos un value al botón para que nos muestre el texto que nosotros queramos, enviar email, por ejemplo. Y cerramos el input, guardo, actualizo la pantalla y aquí me aparece mi botón también y ya podría coger y enviar el formulario. Bien, pues en la siguiente clase lo que vamos a hacer va a ser darle funcionalidad al menú y poder utilizar enlaces entre las diferentes páginas de nuestra web. Ahora vamos a aprender a crear enlaces dentro de HTML para poder enlazar las diferentes páginas que hemos creado en nuestra primera página web. Y además vamos a ver cómo enlazar y cómo hacer links a diferentes URLs, ¿no? En este caso nosotros tenemos aquí un menú que hay tres elementos: inicio, contenidos y contacto. Pues para crear un enlace existe la etiqueta ahref con ese atributo que nos va a permitir poner un link que nos dirija a cualquier URL. Yo aquí puedo poner una URL que me lleve a google.com, por ejemplo, y eso sería un link que me llevaría a esa URL en el navegador. Pero también puedo coger y decirle que me lleve a un fichero concreto que haya dentro de mi proyecto web con HTML. En este caso, este elemento del menú me debe llevar a index.html, ¿vale? Porque es el fichero que yo tengo aquí. Y también le puedo indicar un atributo title para indicarle el título de la página a la que voy, pues la página de inicio. Y voy a hacer enlaces por cada uno de los elementos del menú. Voy a hacer otro enlace con el atributo href para que me lleve a otra página, en este caso contenidos.html. Le puedo poner un title si quiero y si no, no pasa nada. Y lo mismo con contacto. Creo la etiqueta A, le pongo el atributo href y le pongo el nombre de el fichero, la ruta del fichero al que quiero redirigir o al que quiero enlazar. En este caso contacto.html.
¿vale? Cierro la etiqueta, guardo y si actualizo la pantalla me aparecen links, ¿vale? Si le doy a uno de ellos he cambiado a contenidos. Lo que pasa es que aquí no tengo ese menú de la misma forma que tengo en el index, así que voy a copiar el menú y lo voy a pegar en el resto de páginas de mi página web, de mi proyecto web. Guardo en todas, actualizo la pantalla y ya puedo ir navegando, ¿vale? Voy a contacto, a contenidos, a inicio, a contenido de nuevo, a contacto, a inicio, y para ver lo que hemos hecho antes de que me lleve a Google voy a crear un nuevo elemento y por ejemplo voy a crear un link a href que me lleve a https://victorroblesweb.es/academy y aquí podría ponerle cursos online y voy a cerrar el link y además voy a ponerle un atributo nuevo que es el target. Con el target yo puedo indicarle que me lo abra en una nueva pestaña o no, ¿vale? Normalmente si le pongo el target es para utilizar target-blank para que me abra este nuevo enlace. Cuando yo dé clic me lo abre en una nueva pestaña del navegador. Se actualizó la pantalla, ¿vale? Me voy a inicio, o en este caso a contacto. Aquí me aparece cursos online, si le doy clic, ¡pam!, me abre una nueva pestaña en el navegador y me abre la página que yo le he indicado. Con el target blank conseguimos eso, ¿vale? Con esta propiedad o este atributo target y luego indicándole el blank, me abre una nueva pestaña en el navegador. Y si no lo pusiera, me la abriría en la misma pestaña en la que estamos navegando. ¿Vale? Si le doy clic ahora, me lo carga en la misma pestaña en la que estamos navegando. Pues con esto ya hemos aprendido HTML básico, ya tenemos las bases para empezar a crear páginas web, ya tenemos lo más fundamental aprendido. A partir de aquí podríamos seguir avanzando a aprender más cosas acerca de HTML, HTML5, aprender CSS, seguir aprendiendo directamente cosas como PHP, o seguir aprendiendo JavaScript, o seguir aprendiendo más cosas, pero lo que es la base de lo que es la web, es decir, los conceptos más básicos de creación de páginas web, lo que todo el mundo debería saber acerca de cómo crear una página web y tal, ya lo sabemos.